Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a realizar una práctica con el patrón de diseño Composite y lo haremos en nuestra aplicación que empezamos hace unos vídeos atrás de Pattern Lab PHP. Y aquí podéis ver una ilustración donde se hace referencia a una jerarquía de elementos, donde hay elementos que se componen de otros elementos simples. Así que vamos a ver algunos ejemplos que se suelen utilizar para este patrón y así entenderlo un poco mejor. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un libro. El libro vendría a ser un contenedor y estaría compuesto de capítulos y cada capítulo podría consistir de páginas que ya son los elementos simples. Entonces, lo potente de este patrón es que tenemos unos métodos para los elementos compuestos y los elementos simples, en este caso contar palabras, y podríamos ejecutar el método contar palabras sobre un elemento simple, es decir, una página, o sobre un elemento compuesto, por ejemplo, un capítulo, y contaría todas las palabras de ese capítulo. Es decir, al ejecutar este método, el resultado se iría transmitiendo por toda la jerarquía, y eso es lo potente en este patrón. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos el clásico ejemplo de una jerarquía de carpetas y de archivos. Entonces tendríamos, por ejemplo, que la carpeta 1 se compone de 2 archivos y de una subcarpeta que a su vez se compone de otros 3 archivos. Pero como veis, existe un método denominado getContent y si ejecutamos, por ejemplo, getContent de un elemento compuesto, pues se transmitiría por toda la jerarquía y podríamos hacer una operación, por ejemplo, para imprimir el contenido de los hijos de este elemento padre. Aquí se me ocurría un ejemplo de una especie de juego donde tendríamos también como una jerarquía. Tendríamos una nave espacial grande que controlaría a otras naves. Por ejemplo, esta de la izquierda también sería una nave contenedora que administraría a otras naves más simples, más pequeñas, y tendrían todas un método denominado launchAttack para lanzar un ataque. Así que, por ejemplo, podríamos hacer que si esta nave de aquí a la izquierda ejecutásemos launchAttack, pues tanto esta nave como sus hijos entonces emprendiesen un ataque. Y finalmente tenemos otro ejemplo de elementos de HTML, que ya sabéis que en las páginas web se existe lo que se denomina DOM o Document Object Model, donde hay también una jerarquía. Así que podríamos tener un formulario y el formulario estaría compuesto de elementos hijos como un botón o este control numérico, y a su vez podríamos tener otro contenedor de tipo fieldSet y estaría compuesto, por ejemplo, de radio buttons. El caso es que cuando ejecutásemos un método render, pues cada elemento compuesto tendrá una manera de renderizarse y sus hijos tendrán otra manera de renderizarse. Así que nada, ¿qué os parece si ahora abrimos el editor de código y hacemos una práctica? A ver qué tal. Perfecto, pues ya tengo abierto Visual Studio Code y el proyecto de Pattern Lab PHP, que también podéis descargar desde mi GitHub. Entonces vamos a crear un ejemplo muy sencillo de manera manual y poco a poco. Así que primero quizás vamos a por las clases. Al tratarse de un patrón estructural, pues voy a alojarlo en este directorio structural. Voy a crear un subdirectorio aquí y voy a denominarlo composite. Entonces el ejemplo que quiero implementar se trataría de un sistema de archivos donde nuestros objetos compuestos serían las carpetas y los objetos simples serían los archivos. Y ambos, recordad de los ejemplos anteriores, van a compartir un método, tanto nuestros objetos compuestos como los objetos simples. En este caso, el método se podría denominar, por ejemplo, display,
y servirá para mostrar ese elemento, o en el caso de que estemos en un elemento compuesto, nos mostraría el elemento compuesto y sus hijos. Así que dentro de Composite voy a crear un archivo para representar el objeto simple, que sería file.php. Vamos a crear otro archivo que represente al directorio, directory.php. Esta clase directory sería entonces el objeto compuesto, y ya hemos dicho que tanto file como directory van a compartir un método, así que lo que podemos hacer es crear una interface. Por ejemplo, file system component.php, y con estas clases sería suficiente. Una cosa que se me ha olvidado, así como hacíamos en otros vídeos, es que después del tipo de patrón ponemos el nombre del ejemplo. Así que voy a crear un directorio y lo voy a denominar file system, y todos estos archivos de clases vamos a moverlos dentro de él, así. Así que primero, ¿qué os parece si definimos la interfaz? Vamos a abrir primero PHP y escribimos interface file system component, abrimos llaves y vamos a definir un método public function display, y esta será la interfaz que nuestras clases file y directory tendrán que implementar. Vamos a colocar también el namespace en este archivo, namespace app/structural/composite/file system, punto y coma, y guardamos. Así que vamos a implementar nuestra clase file. Vamos a abrir PHP y ponemos class file implements file system component. Abrimos llaves y va a tener una propiedad del nombre, así que private name, punto y coma. Vamos a crear el método constructor public function construct y le pasamos el name, y dentro ponemos this name y le asignamos el nombre que le pasamos en la construcción, punto y coma. Y como estamos implementando la interfaz file system component, pues tenemos que implementar forzosamente el método display. Así que public function display, y podríamos retornar el nombre del archivo con un return file name y concatenamos this name, punto y coma, y aquí arriba hay una pequeña errata. Voy a quitar este dólar, así. Faltaría aquí arriba añadir el namespace, que lo voy a copiar de este archivo. Venga, así. Venga, pues ¿qué os parece si ahora implementamos la clase directory? Voy a copiar un momento el namespace y lo abrimos. Vamos a abrir PHP, pegamos el namespace, class directory implements, debe implementar la interface también, file system component, y en este caso vamos a ponerle dos propiedades privadas, private name, y otra propiedad, private children. Y en esta propiedad children serán donde se guarden los objetos simples o compuestos, porque un objeto compuesto también puede estar a su vez formado por objetos compuestos. Vamos a crear ahora el método constructor con public function y le pasamos el name como hicimos en el objeto simple, y ahora se lo asignamos a la propiedad name, así. Ahora vamos a crear un método para añadir elementos a children, así que public function add, por ejemplo, y aquí le vamos a indicar que nos tienen que pasar un objeto de tipo file system component y vamos a denominarlo component. Ahora podemos hacer this children
corchetes porque se va a tratar de un array de componentes y le añadimos el nuevo componente. Punto y coma. Y finalmente, como esta clase está implementando también FileSystemComponent, al igual que hicimos en la clase de File, debemos implementar el método que define la interfaz, así que public function display. Y en este método se va a ver la potencia de este patrón de diseño porque no solamente vamos a devolver el nombre del directorio, sino que también vamos a devolver el nombre de los hijos que tiene este directorio. Así que, por ejemplo, voy a crear una variable result y de momento vamos a poner el nombre del directorio, directory name, y a concatenarle this name. Y aquí vamos a iterar por todos sus hijos con un for each. These children as child. Y lo que podemos hacer aquí es concatenar a la variable result lo que devuelva cada hijo. Así que aquí llamamos a child display. Punto y coma. Y aquí había una pequeña errata, voy a ponerle el símbolo de dólar, así. Y aquí nos faltaría return result. Vale. Así que vamos a ver el código cliente que utilizaría estas clases. Y como sabéis está en el directorio examples, en la categoría structural, esta vez en el directorio composite y el ejemplo de file system. Entonces aquí hay un index.php y por agilizar he creado este código fuera de cámara, pero vais a ver que es muy sencillo. Simplemente vamos aquí a decir que está usando la clase directory y file. Vamos a instanciar un objeto de tipo directory al que le vamos a llamar root, otro documents y otro pictures. Y a la raíz, como es un elemento compuesto, vamos a utilizar su método add para añadirle el directorio de documentos y el directorio de imágenes. También al directorio raíz vamos a añadirle un nuevo archivo y le pasamos su nombre. Y lo mismo para el directorio docs, vamos a crear y añadir dos archivos y les pasamos su nombre. Finalmente, en el directorio de las imágenes vamos a crear un nuevo archivo y añadirlo. Y también le pasamos el nombre de la imagen. Finalmente vamos a utilizar un array como hemos hecho en vídeos anteriores para almacenar el resultado de este ejemplo. Y vamos a llamar al directorio raíz a su método display, con lo cual nos irá mostrando todo lo que contiene, así como el contenido también de sus hijos. Y un poco más abajo, por hacer otra prueba, he añadido al directorio de documentos un nuevo archivo. Y otra vez volvemos a llamar al método display del directorio raíz. Así que vamos a ver el resultado. Yo en mi caso voy a iniciar XAMPP, así que voy a pulsar aquí. Abrimos en el proyecto en el navegador web, en este caso está integrado en Visual Studio Code. Y bajamos más abajo y vemos aquí el ejemplo de Composite. Vamos a pulsar el botón. Entonces si nos desplazamos vemos aquí la salida en color verde y vemos el resultado de haber ejecutado el método display en nuestro directorio raíz y nos muestra todo el contenido de sus hijos. Incluso aquí abajo el segundo ejemplo, cuando añadíamos un nuevo archivo al directorio de documentos, aquí vemos al final cómo es un poco más largo porque está mostrando también ese nuevo archivo. Así que nada, espero que os haya gustado este patrón de diseño y podáis ponerlo en práctica. Y me podéis dejar en los comentarios cómo lo hacéis vosotros, vuestras experiencias, y así entre todos vamos practicando y mejorando. Pues nada, nos vemos en un siguiente vídeo de patrones de diseño en PHP. Un saludo y chao.